San Severino, predicador. Día festivo, 8 enero. San Severino, predicador. Murió el 9 de enero del año 482, pronunciado la última frase del último salmo de la Biblia, el 150. Todo ser que tiene vida, alabe al Señor. Había nacido probablemente en Roma el año 410. Es patrono de Viena, Austria, y de Baviera, Alemania. Su biografía la escribió su discípulo Eugipio. A nadie decía que era de Roma, la capital del mundo en ese entonces, ni que provenía de una familia noble y rica, pero su perfecto modo de hablar el latín y sus exquisitos modales y su trato finismo lo decían. San Severino tenía el don de profecía, anunciar el futuro, y el don de consejo, dos preciosos dones que el Espíritu Santo regala a quienes le rezan con mucha fe. Se fue a misionar en las orillas del río Danubio en Austria y anunció a las gentes de la ciudad de Astura que si no dejaban sus vicios y no se dedicaban a rezar más y a hacer sacrificios, iban a sufrir un gran castigo. Nadie le hizo caso, y entonces él, declarando que no se hacía responsable de la mala voluntad de esas cabezas tan duras, se fue a la ciudad de Cumaná. Pocos días después llegaron los terribles hunos, bárbaros de Hungría, y destruyeron totalmente la ciudad de Astura, y mataron a casi todos sus habitantes. En Cumaná, el santo anunció que esa ciudad también iba a recibir castigos si la gente no se convertía. Al principio nadie le hacía caso, pero luego llegó un prófugo que había logrado huir de Astura y les dijo, nada de lo terrible que nos sucedió en mi ciudad habría sucedido si le hubiéramos hecho caso a los consejos de este santo. Él quiso liberarnos, pero nosotros no quisimos dejarnos ayudar. Entonces las gentes se fueron a los templos a orar y se cerraron las cantinas, y empezaron a portarse mejor y a hacer pequeños sacrificios, y cuando ya los bárbaros estaban llegando, un tremendo terremoto los hizo salir huyendo. Y no entraron a destruir la ciudad. En Fabiana, una ciudad que quedaba junto al Danubio, había mucha carestía porque la nieve no dejaba llegar barcos con comestibles. San Severino amenazó con castigos del cielo a los que habían guardado alimentos en gran cantidad, si no los repartían. Ellos le hicieron caso y los repartieron. Entonces el santo, acompañado de mucho pueblo, se puso a orar y el hielo del río Danubio se derritió y llegaron barcos con provisiones. Su discípulo preferido, Bonoso, sufría mucho de un mal de ojos. San Severino curaba milagrosamente a muchos enfermos, pero a su discípulo no lo quiso curar, porque le decía, enfermo puedes llegar a ser santo. Pero si estás muy sano te vas a perder. Y por 40 años sufrió Bonoso su enfermedad, pero llegó a buen grado de santidad. El santo iba repitiendo por todas partes aquella frase de la Biblia, para los que hacen el bien, habrá gloria, honor y paz. Pero para los que hacen el mal, la tristeza y castigos vendrán, Romanos 2. Y anunciaba que no es cierto lo que se imaginan muchos pecadores, he pecado y nada malo me ha pasado. Pues todo pecado trae castigos del cielo. Y esto detenía a muchos y les impedía seguir por el camino del vicio y del mal. San Severino era muy inclinado por temperamento a vivir retirado rezando y por eso durante 30 años fue fundando monasterios, pero las inspiraciones del cielo le mandaban irse a las multitudes a predicar penitencia y conversión. Buscando pecadores para convertir recorría aquellas inmensas llanuras de Austria y Alemania, siempre descalzo, aunque estuviera andando sobre las más heladas nieves, sin comer nada jamás antes de que se ocultara el sol cada día, reuniendo multitudes para predicarles la penitencia y la necesidad de ayudar al pobre y sanando enfermos, despertando en sus oyentes una gran confianza en Dios y un serio temor a ofenderle, vistiendo siempre una túnica desgastada y vieja, pero venerado y respetado por cristianos y bárbaros, y por pobres y ricos, pues todos lo consideraban un verdadero santo. Se encontró con Odoacro, un pequeño reyezuelo, y le dijo proféticamente, hoy te vistes simplemente con una piel sobre el hombro. Pronto repartirás entre los tuyos los lujos de la capital del mundo. Y así sucedió. Odoacro con sus cérulos conquistó Roma, y por cariño a San Severino respetó el cristianismo y lo apoyó. Cuando Odoacro desde Roma le mandó ofrecer toda clase de regalos y de honores, el santo lo único que le pidió fue que respetara la religión y que a un pobre hombre que habían desterrado injustamente, le concediera la gracia de poder volver a su patria y a su familia. Así se hizo.
Giboldo, rey de los bárbaros alamanos, pensaba destruir la ciudad de Batavia. San Severino le rogó por la ciudad y el rey bárbaro le perdonó por el extraordinario aprecio que le tenía a la santidad de este hombre. En otra ciudad predicó la necesidad de hacer penitencia. La gente dijo que en vez de enseñarles a hacer penitencia les ayudara a comerciar con otras ciudades. Él les respondió: ¿para qué comerciar, si esta ciudad se va a convertir en un desierto a causa de la maldad de sus habitantes? Y se alejó de la ciudad. Poco después llegaron los bárbaros y destruyeron la ciudad y mataron a mucha gente. En Tulman llegó una terrible plaga que destruía todos los cultivos. La gente acudió a San Severino, el cual les dijo: el remedio es rezar, dar limosnas a los pobres y hacer penitencia. Toda la gente se fue al templo a rezar con él. Menos un hacendado que se quedó en su campo por pereza de ir a rezar. A los 3 días la plaga se había ido de todas las demás fincas, menos de la Inca del haciendo perezoso, el cual vio devorada por plagas toda su cosecha de ese año. En Kuntzing, ciudad a las orillas del Danubio, este río hacía grandes destrozos en sus inundaciones, y le hacía mucho daño al templo católico que estaba construido a la orilla de las aguas. San Severino llegó, colocó una gran cruz en la puerta de la iglesia y dijo al Danubio: no te dejará mi Señor Jesucristo que pases del sitio donde está su Santa Cruz. El río obedeció siempre y ya nunca pasaron sus crecientes del lugar donde estaba la cruz puesta por el santo. El 6 de enero del año 482, fiesta de la Epifanía, sintió que se iba a morir, llamó entonces a las autoridades civiles de la ciudad y les dijo: si quieren tener la bendición de Dios, respeten mucho los derechos de los demás. Ayuden a los necesitados y esmérense por ayudar todo lo más posible a los monasterios y a los templos. Y entonando el Salmo 150 se murió, el 8 de enero. A los 6 años fueron a sacar sus restos y lo encontraron incorrupto, como si estuviera recién enterrado. Al levantarle los párpados vieron que sus bellos ojos azules brillaban como si apenas estuviera dormido. Sus restos han sido venerados por muchos siglos, en Nápoles. En Austria todavía se conserva en uno de los conventos fundados por él, la celda donde el santo pasaba horas y horas rezando por la conversión de los pecadores y la paz del mundo. Epifanía, la manifestación del Señor. Epifanía significa manifestación. Jesús se da a conocer. Aunque Jesús se dio a conocer en diferentes momentos a diferentes personas, la Iglesia celebra como Epifanías 3 eventos. Su Epifanía ante los Reyes Magos, Mt 2, 1-12. Su Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán. Su Epifanía a sus discípulos y comienzo de su vida pública con el milagro en Caná. La Epifanía que más celebramos en la Navidad es la primera. La fiesta de la Epifanía tiene su origen en la Iglesia de Oriente. A diferencia de Europa, el 6 de enero tanto en Egipto como en Arabia se celebraba el solsticio, festejando al sol victorioso con evocaciones míticas muy antiguas. Epifanio explica que los paganos celebraban el solsticio invernal y el aumento de la luz a los 13 días de haberse dado este cambio. Nos dice además que los paganos hacían una fiesta significativa y suntuosa en el templo de Coré. Cosme de Jerusalén cuenta que los paganos celebraban una fiesta mucho antes que los cristianos con ritos nocturnos en los que gritaban: la Virgen ha dado a luz, la luz crece. Entre los años 120 y 140 a.D. los gnósticos trataron de cristianizar estos festejos celebrando el bautismo de Jesús. Siguiendo la creencia gnóstica, los cristianos de Basílides celebraban la encarnación del Verbo en la humanidad de Jesús cuando fue bautizado. Epifanio trata de darles un sentido cristiano al decir que Cristo demuestra así ser la verdadera luz y los cristianos celebran su nacimiento. Hasta el siglo IV la Iglesia comenzó a celebrar en este día la Epifanía del Señor. Al igual que la fiesta de Navidad en Occidente, la Epifanía nace contemporáneamente en Oriente como respuesta de la Iglesia a la celebración solar pagana que tratan de sustituir. Así se explica que la Epifanía se llama en Oriente, Agiapota, es decir, la Santa Luz. Esta fiesta nacida en Oriente ya se celebraba en la Galia a mediados del S4 donde se encuentran vestigios de haber sido una gran fiesta para el año 361 AD. La celebración de esta fiesta es ligeramente posterior a la de Navidad. Los Reyes Magos. Mientras en Oriente la Epifanía es la fiesta de la Encarnación, en Occidente se celebra con esta fiesta la revelación de Jesús al mundo pagano, la verdadera Epifanía.
La celebración gira en torno a la adoración a la que fue sujeto el niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos, Mt 2:1-12, como símbolo del reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es el Salvador de toda la humanidad. De acuerdo a la tradición de la Iglesia del siglo I, se relaciona a estos magos como hombres poderosos y sabios, posiblemente reyes de naciones al oriente del Mediterráneo, hombres que por su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento de hombre y de la naturaleza esforzándose especialmente por mantener un contacto con Dios. Del pasaje bíblico sabemos que son magos, que vinieron de Oriente y que como regalo trajeron incienso, oro y mirra. De la tradición de los primeros siglos se nos dice que fueron tres reyes sabios, Melchor, Gaspar y Baltasar. Hasta el año de 474 a.D. sus restos estuvieron en Constantinopla, la capital cristiana más importante en Oriente, luego fueron trasladados a la Catedral de Milán, Italia, y en 1164 fueron trasladados a la ciudad de Colonia, Alemania, donde permanecen hasta nuestros días. El hacer regalos a los niños el día 6 de enero corresponde a la conmemoración de la generosidad que estos magos tuvieron al adorar al niño Jesús y hacerle regalos tomando en cuenta que lo que hicierais con uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis, Mt 25:40, a los niños haciéndoles vivir hermosa y delicadamente la fantasía del acontecimiento y a los mayores como muestra de amor y fe a Cristo recién nacido. Bautismo del Señor. Cristo es iluminado. Dejémonos iluminar junto con Él, Cristo se hace bautizar, descendamos al mismo tiempo que Él, para ascender con Él. Oración de San Juan Pablo II en el sitio del bautismo del Señor. Homilía de San Juan Pablo II en la fiesta del bautismo del Señor en el 2001. El bautismo del Señor, palabras de Mons Julián López Martín. Cristo es iluminado, dejémonos iluminar junto con Él. San Gregorio Nacianceno, obispo y doctor de la Iglesia, 330 a 390. Sermón 39, en las Sagradas Luminarias, 14 a 16. 20, pg 36, 350 a 351. 358 a 359. El bautismo del Señor. Lectura. Cristo es iluminado, dejémonos iluminar junto con Él, Cristo se hace bautizar, descendamos al mismo tiempo que Él, para ascender con Él. Juan está bautizando, y Cristo se acerca, tal vez para santificar al mismo por quien va a ser bautizado, y, sin duda, para sepultar en las aguas a todo el viejo Adán, santificando el Jordán antes de nosotros y por nuestra causa, y así, el Señor, que era espíritu y carne, nos consagra mediante el espíritu y el agua. Juan se niega, Jesús insiste. Entonces, soy yo el que necesito que tú me bautices, le dice la lámpara al sol, la voz a la palabra, el amigo al esposo, el mayor entre los nacidos de mujer al primogénito de toda la creación, el que había saltado de júbilo en el seno materno al que había sido ya adorado cuando estaba en él, el que era y habría de ser precursor al que se había manifestado y se manifestará. Soy yo el que necesito que tú me bautices, y podría haber añadido, por tu causa. Pues sabía muy bien que habría de ser bautizado con el martirio, o que, como a Pedro, no solo le lavarían los pies. Pero Jesús, por su parte, asciende también de las aguas, pues se lleva consigo hacia lo alto al mundo, y mira cómo se abren de par en par los cielos que Adán había hecho que se cerraran para sí y para su posteridad, del mismo modo que se había cerrado el paraíso con la espada de fuego. También el Espíritu da testimonio de la divinidad, acudiendo en favor de quien es su semejante. Y la voz desciende del cielo, pues del cielo procede precisamente aquel de quien se daba testimonio, del mismo modo que la paloma, aparecida en forma visible, honra el cuerpo de Cristo, que por deificación era también Dios. Así también, muchos siglos antes, la paloma había anunciado el fin del diluvio. Honremos hoy nosotros, por nuestra parte, el bautismo de Cristo, y celebremos con toda honestidad su fiesta. Ojalá que estéis ya purificados, y os purifiquéis de nuevo. Nada hay que agrade tanto a Dios como el arrepentimiento y la salvación del hombre, en cuyo beneficio se han pronunciado todas las palabras y revelado todos los misterios, para que, como astros en el firmamento, os convirtáis en una fuerza vivificadora para el resto de los hombres, y los esplendores de aquella luz que brilla en el cielo os hagan resplandecer, como perfectas lumbreras, junto a su inmensa luz, iluminados con más pureza y claridad por la Trinidad, cuyo único rayo, brotado de la
Única deidad, habéis recibido inicialmente en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien le sean dados la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Responsorio. R. Hoy se han abierto los cielos, y el mar se ha vuelto dulce, la tierra se alegra, los montes y colinas saltan de gozo, porque en el Jordán, Cristo ha sido bautizado por Juan. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? Porque en el Jordán, Cristo ha sido bautizado por Juan. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo, en el Jordán, quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado enviándole tu Espíritu Santo, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El bautismo del Señor, palabras de Mons Julián López Martín. El domingo que sigue a la fiesta de la Epifanía, dedicado a celebrar el bautismo de Cristo, señala la culminación de todo el ciclo natalicio o de la manifestación del Señor. Es también el domingo que da paso al tiempo durante el año, llamado también tiempo ordinario. Hay que felicitarse por esta fiesta, que ha venido a enriquecer notablemente el ya de por sí denso tiempo de Navidad Epifanía. El significado del bautismo del Señor, múltiple y variado, pues mira no solo al hecho en sí, sino también a su trascendencia para nosotros, se centra en lo que tiene de epifanía y manifestación. Señor, Dios nuestro, cuyo Hijo asumió la realidad de nuestra carne. Para manifestársenos. Concédenos, te rogamos, poder transformarnos internamente a imagen de aquel que en su humanidad era igual a nosotros. Col. 2. El bautismo de Jesús, proclamado cada año según un evangelista sinóptico, es revelación de la condición mesiánica del siervo del Señor, sobre el que va a reposar el Espíritu Santo, CFIs 42, 1, 4.6-7, primera lect, y que ha sido ungido con vistas a su misión redentora, CFH 10,34-38, 2 lect. Ese siervo, con su mansedumbre, demostrada en su manera de actuar, es luz de las naciones, CFIs 42, 1-9, 49, 1-9 lect. Bib. Of lect. Cristo es iluminado, dejémonos iluminar junto a él, dice San Gregorio Nacianceno comentando la escena, lect. Pat. Of lect. Pero el bautismo de Cristo es revelación también de los efectos de nuestro propio bautismo, porque en el bautismo de Cristo en el Jordán has realizado signos prodigiosos para manifestar el misterio del nuevo bautismo, Prev. Jesús entró en el agua para santificarla y hacerla santificadora, y, sin duda, para sepultar en ella a todo el viejo Adán, santificando el Jordán por nuestra causa, y así, el Señor, que era espíritu y carne, nos consagra mediante el espíritu y el agua, San Gregorio N. y Videm. Esta consagración es el nuevo nacimiento, CFJN 3,5, que nos hace hijos adoptivos de Dios, Col. CF Rom 8,15. El fruto de esta celebración en nosotros es escuchar con fe la palabra del Hijo de Dios para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos suyos, POC, CF1JN 3, 1, 2. Mons Julián López Martín.